¿Manipulador o predicador? Bueno, esta fue una pregunta que un hombre hizo, un hombre bastante ilustrado, le hizo a un cristiano cuando éste se presentó como tal. ¿Eres tú un predicador o un manipulador? Y eso dio comienzo a una conversación bastante larga e interesante, ya que este hombre tenía mucho conocimiento histórico, mucho conocimiento de vida y de filosofías distintas. Y con respecto a esta pregunta es la que yo quiero justamente hacer una pequeña reflexión. Y quiero comenzar justamente con lo de que una persona que cuando es un manipulador es alguien que se aprovecha de las demás personas. Y ese aprovechamiento tiene un objetivo que es conseguir sus propios beneficios, sean en plata o sea el beneficio que fuere. La cosa es que la manipulación que él está efectuando tiene como regalo ulterior beneficios para él. Y para lograr esto, por supuesto, utiliza técnicas de comunicación, técnicas de comportamiento para influir en las demás personas. Algunas características de estas personas manipuladoras son, vamos a citar, 8. La primera de ellas son hábiles socialmente. Una persona socialmente hábil es una persona que sabe, con una pequeña observación, unos más, otros menos, de un grupo de gente, esa persona puede ver el perfil psicológico que él está buscando en la persona a la que él pueda manipular. Por eso que se le dice que son hábiles socialmente. La segunda característica son expertos en detectar las debilidades de los demás. Dentro de buscar en la sociedad a las personas que ellos puedan acercarse para manipularla, se vuelven realmente expertos en detectar de la debilidad de cada una de las personas. Porque, por ejemplo, una mujer preciosa, linda, joven, que tuvo la falta de un padre a muy pequeña edad, tiene una cierta debilidad con los hombres adultos o los hombres mayores. Entonces ellos pueden ahí aprovechar y tener el enganche para entrar en la psique de esa persona. La tercera sería, no se detienen hasta conseguir lo que quieren. Este sería algo bueno en cualquier persona, porque significa que es constante en lo que está haciendo, ¿cierto? A pesar de que aquí es para hacer el mal. La cuarta dice que se hacen las víctimas. Si usted se fija, estas distintas características tienen los manipuladores, las tiene cierto grupo de gente en lo que dice relación con la política, los comunistas. Son extraordinariamente expertos en hacerse las víctimas. Dejan la embarrada en alguna parte, son violentos, y cuando alguien les da lo que le corresponde, automáticamente se hacen las víctimas de una manera extraordinaria. Otra característica dice que carecen de empatía, por supuesto. Cada persona que se hace la víctima, para ellos los sentimientos no son nada más que para usarlos en su propio provecho. Por eso que ellos no tienen empatía.
Ellos no pueden mirar a una persona pobre y sentir el dolor que esa persona está sufriendo e ir en ayuda de él, sino que ve a la persona pobre y ve cómo puede usar la miseria que esa persona está pasando para él poder sacar provecho económico o de otro tipo, haciendo uso de la precaria situación en la que está pasando aquella persona. La otra característica también que va muy acompañada a esta última es que se desentienden de sus propias responsabilidades, por supuesto. Cuando comienzan una cosa, cuando comienzan un objetivo y son pillados infraganti, ellos inmediatamente se apartan diciendo que ellos no tienen nada que ver, que no son responsables de nada. Ellos simplemente son las víctimas. La penúltima sería que utilizan la mentira, por supuesto. Así como Satanás, su padre, es el padre de toda mentira, un manipulador utiliza mucho, pero mucho la mentira. Si bien es cierto, todos los seres humanos somos mentirosos, todos mentimos, ya que seamos cristianos o no cristianos, igual caemos en una mentira. Estos tipos son los reyes de la mentira. Y por último, siempre quieren ser centro de la atención. Siempre quieren, porque a ellos les conviene ser el centro de la atención, ser conocidos, porque eso les da un cierto poder para poder usar todas estas características que hemos estado revisando. La manipulación puede tener un impacto altamente negativo en las relaciones interpersonales, creando, por ejemplo, ambientes de desconfianza y ambientes en el que usted puede sentir incluso esa tensión en el aire. Para identificar a estas personas manipuladoras, se pueden tener en cuenta las siguientes señales, que serían 4. Primero, es la adulación. Usted sabe que la adulación siempre busca una recompensa. Adular a una persona es, como decimos nosotros acá, tirarle flores, ensalzar a esa persona, a ese jefe, por ejemplo, diciendo que es el mejor jefe. Qué bueno que es usted, señor. ¿Entiende? Para sacar provecho, para sacar una recompensa, algo que le deje a él. Un ejemplo bíblico de esto podemos decir que está en el libro de Judas, en el capítulo 1, verso 16, donde dice así, y leo: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Te das cuenta cómo la Biblia también los tiene bien identificados? El segundo punto para identificar a una persona manipuladora es la explotación de la información para beneficio propio. Sea cualquier tipo de información, ellos siempre no la van a comunicar para llevar un bien a sus amigos o vecinos. La van a utilizar para sacar provecho, beneficio propio. Un ejemplo de esto lo tenemos en Colosenses capítulo 2, verso 8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Generalmente las filosofías siempre están metidas en las grandes manipulaciones. Las huecas sutilezas son cosas estúpidas, cosas que carecen de importancia. Y por supuesto nuestras conocidas tradiciones de los hombres, que siempre son ensalzadas, infladas y diríamos sobrevaloradas para
ensalzar ciertas costumbres, ciertos desvíos que tienen el ser humano en las distintas culturas que existen en los países. El otro punto sería la distorsión de los hechos, esto es decir, cambiar hechos históricos, cosas ocurridas, y cambiarle, darle otro escenario. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo en Gálatas, capítulo 1, verso 7, donde dice: no haya otro, sino que haya alguno que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Ya vemos que en los tiempos bíblicos habían algunos que ya estaban tratando de doblar el Evangelio de Jesucristo, de cambiar la enseñanza que Jesús les dejó a los apóstoles para que los apóstoles la volvieran la doctrina de la iglesia. ¿Te das cuenta? Cambiando los hechos históricos, el hecho de que el propio Dios había dejado dicho algo y ellos lo cambian. Otro ejemplo bíblico en 1 Corintios 15:12, donde dice: pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo hay algunos que dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí tenemos otro ejemplo. Se predica a Cristo que resucitó de los muertos, pero aún así habían algunos por ahí que andaban diciendo que no había resurrección de muertos, que no existían. ¿Te das cuenta cómo quieren cambiar los hechos? Si el Dios mismo estaba diciendo que hay resurrección, ¿quién es el hombre para decir lo contrario? Y otro ejemplo más lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 18, donde dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí tenemos a otros ridículos, esta vez en el otro extremo. Estos sí creían en la resurrección, pero ya estaban predicando que la resurrección ya se había hecho. Hoy estamos en el 2025 y todavía no llega el momento de la resurrección, que es justo el día en que se produce el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, esta gente andaba diciendo que ya había pasado ya la resurrección y trastornaba la fe de algunos. Eso es más preocupante. Muchos se trastornaban la fe, porque tenían su fe debilitada por no apegarse a la palabra, por falta de oración. Y la última, utilizan la culpa o la compasión como herramienta de control. Tanto la culpa como la compasión son sentimientos, y los sentimientos siempre son utilizados por los manipuladores, porque es fácil de manipular a una persona haciendo uso de los sentimientos, ya sea de la culpa o de la compasión. En 1 de Timoteo 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, a usted le trajo a la memoria inmediatamente, usted sabe a quién. Esos que andan predicando parecen más banqueros que predicadores. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Te das cuenta? Siempre utilizan las sectas la culpa y la compasión para manipular. Aparte de estos ejemplos bíblicos, creo que tomemos en cuenta un ejemplo histórico de lo que puede ocurrir, de cómo manipular en primer lugar, cómo se puede manipular a una y a una multitud de personas, y las consecuencias que trae el hecho de esa manipulación específica. Esto es algo que ocurrió en la década de 1960, así que quiero dar ese ejemplo. Escuchemos. Uno de los ejemplos más notorios de la manipulación en la historia de los Estados Unidos, por ejemplo,
es el incidente conocido como el Golfo de Tonkin, que desempeñó un papel crucial en la escalada de la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. A continuación le proporciono algunos detalles. A principios de la década de 1960, Estados Unidos estaba cada vez más involucrado en Vietnam, apoyando al gobierno de Vietnam del Sur contra las fuerzas comunistas del norte. La tensión en la región era bastante alta y había bastantes incidentes, pero esporádicamente, entre los buques de Estados Unidos, los norvietnamitas. El incidente del 2 de agosto de 1964, el destructor USS Maddox informó de un ataque por parte de las lanchas torpederas de los norvietnamitas en el Golfo de Tonkin. 2 días después, el 4 de agosto, el USS Maddox nuevamente, junto esta vez con el USS Turner Joy, informaron de un segundo ataque. El gobierno del presidente Johnson utilizó estos incidentes como justificación para pedir una mayor intervención militar. La resolución del Golfo de Tonkin. El Congreso de los Estados Unidos aprobó rápidamente la resolución del Golfo de Tonkin que autorizaba al presidente a tomar todas las medidas necesarias para defender a las fuerzas de los Estados Unidos y sus aliados en el sudeste asiático. Esta resolución otorgó al presidente Johnson un amplio poder para escalar la guerra sin una declaración formal de guerra. Ahora, esto después se produjo con una controversia. Cuando pasó el tiempo, surgieron dudas sobre la veracidad del segundo ataque. La información desclasificada y testimonios posteriores sugirieron que el segundo ataque pudo haber sido un tanto exagerado, incluso hasta fabricado. Se argumenta que el gobierno de Johnson utilizó el incidente para manipular la opinión pública y obtener el apoyo del Congreso para una mayor participación en la guerra. Ahora, todo esto que acabo de explicar tuvo sus consecuencias. La consecuencia que tuvo la resolución del Golfo de Tonkin permitió una escalada masiva de la participación de los Estados Unidos en Vietnam, lo que llevó al país del norte a una profunda división en la sociedad de los Estados Unidos. La guerra de Vietnam fue un conflicto muy polémico en los Estados Unidos a causa de muchas protestas en contra de esa guerra. Este incidente es ampliamente considerado como un ejemplo de cómo la información puede ser manipulada para justificar y mover ciertas acciones tanto en el panorama político, noticioso y militar. Este es un ejemplo de la manipulación a macro escala, diría yo. Bueno, como usted pudo ver ahí, esta manipulación hizo perder cientos de miles de vidas de estadounidenses. Muchos soldados murieron, ya que aquel general parece que tenía ansia y sed de entrar en la guerra. Y entraron, pero salieron bastante a mal traer. No porque hayan perdido la guerra en las batallas, sino que Estados Unidos perdió esa guerra por la política. No era muy bien vista esa guerra en las personas que vivían en Estados Unidos. ¿Manipulador o predicador? Me trae siempre a la memoria un video que no sé si estará todavía en internet, presentaban a un predicador que llegaba ahí a una iglesia. Un predicador de esos que, entre paréntesis, él decía que había ido al infierno, de esos viajes de turismo que hay para el infierno. Y lo primero que este hombre decía
fíjese bien usted, lo primero que entró diciendo, no dijo gloria a Dios, que estoy contento de estar con ustedes, bendigamos al Señor. No, no dijo eso, no. Lo primero que dijo, ¿cuántos de ustedes saben que los que no diezman se van al infierno? Porque yo allá en el infierno estuve y allá había muchos cristianos que no diezmaban y estaban allá por no diezmar. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Estaba usando los sentimientos de culpa. Estaba usando la manipulación. Era siendo la víctima, no en este caso, pero sí estaba utilizando la mentira. Porque en la Biblia, querido amigo, por si usted no lo sabe, no hay ninguna orden de que la iglesia tiene que diezmar. Y sé que hay muchos ministerios buenos que utilizan esto para sacarle plata a la gente. Pero usted no tiene obligación de dar diezmo. El diezmo bíblico nunca fue plata, ni oro, ni plata, ni moneda, ni billetes. El diezmo fue simplemente para la nación de Israel. Y el diezmo era solamente para la nación de Israel y era solamente de lo producido por la tierra de Israel. Todo lo que, los duranos, los choclos, las papas, todo lo que se plantaba en Israel, se sacaba el 10% y se llevaba al templo para que la gente que trabajaba en el templo, que eran los sacerdotes y los levitas, que eran todos de la tribu de Leví, pudieran tener que comer, y también para dar a los pobres. También eran los animales que habían nacido y habían sido criados en la tierra de Israel. Eso es los diezmos. Jesús no diezmó, porque Jesús era carpintero. Sin embargo, este ridículo, mintiendo, metiéndole miedo a la gente que estaba ahí, para que esa gente a la fuerza diera plata. Eso es manipular. Lo que hacen estos tipos de la teología de la prosperidad, que yo no le llamo pastores porque no creo que sean hijos de Dios esa gente, es manipular. Es manipular, por eso que ellos muestran, no, mira, yo tengo el auto último modelo, tengo mi casa con piscina, porque el Señor me la dio, qué sé yo, por qué, qué la cosa, y lo mismo te lo puede dar a ti, así que entrega tú aquí la plata, qué sé yo, para que el Señor... Y como la gente anda buscando plata, porque tampoco esa gente que está ahí anda buscando a Jesucristo, anda buscando plata. Así que ellos mismos se castigan ellos mismos, enriqueciendo a un estafador y a un ladrón. ¿Cuál es la diferencia entre un manipulador y un predicador? El manipulador busca su propio provecho. Aprende a ser hábil socialmente para detectar la debilidad de las personas, para usar esa debilidad en provecho de él mismo, para poder manipularla. Manipular es mover a una persona a hacer algo que esa persona por sí sola no quiere hacer. ¿Me entiende usted? Eso es manipular. Y si es pillado, se hace la víctima. Si ve que la persona cae en una desgracia enorme por culpa de él carece totalmente de empatía. Se desentiende totalmente de la responsabilidad que él tuvo hacer que esa persona, por ejemplo, se suicidara, porque él la manipuló. Y por supuesto utilizan la mentira. Y quieren ser el centro de la atención porque ellos se sienten el gran orador. Y salen con su pecho inflado a predicar la basura que predican. Entonces, esa es la diferencia. Ese es un manipulador. El predicador, ¿qué es lo que sale a hacer? El predicador sale a llevar el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesús, la palabra de Dios, de la cual no procede ninguna mentira, porque la palabra de Dios es verdad. Otro ejemplo de que les puedo dar es que yo siempre estoy viendo en YouTube predicadores nuevos y anda uno por ahí, un coreanito muy flaco, que cada vez que veo un video sale
al país que llega, dice, profecías para España. Llega a Chile, profecía para Chile. Va a Argentina, profecía para Argentina. ¿Usted cree, hermano, que Dios va a estar al gusto de la agenda que este coreano tenga? O sea, yo mañana se me ocurre ir a tal parte y voy a llegar allá diciendo profecía para esa ciudad. Y Dios tiene que darme una profecía. No, no funciona así. Dios no está para... no es junior nuestro Dios. Nosotros somos los que estamos a servicio de Dios. Aparte de que la profecía que da siempre son puras cosas generales. No tiene nada de profecías. No me tinca ese flaquito. Realmente a mí no. Lo veo y no me tinca ni siquiera escuchar la predicación que él da. Para sacar algo, para hacer alguna reflexión. Sin embargo, encontré a un viejito, de haber tenido más de 50 años, bien gordito, que estaba ahí parado predicando. Estaba predicando del Antiguo Testamento. De partida, el hombre hablaba y se notaba inmediatamente cómo el hombre se deslizaba por la escritura, cómo se movía. Según él hablaba, yo podía ver cómo él se había preocupado de estudiar el tema que estaba tratando y se estaba paseando por distintos libros de la Biblia que tocaban y tenían relación directa con el tema que él estaba tocando. Es decir, estaba utilizando la palabra correctamente y bien. Y me quedé ahí, me quedé a escucharlo. No sé ni siquiera cómo se llama, ni me acuerdo. Pero ahí se nota el tiro cuando hay un predicador que estudió. No en un instituto bíblico, estudió la Biblia. Estudió con el mejor profesor que hay, que es el Espíritu Santo. No sé si usted lo había preguntado antes, ¿qué diferencia hay entre un manipulador y un predicador? El manipulador manipula, el predicador lleva el mensaje de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera.